Hola, bienvenidos a este módulo de comunicación verbal de CMC Capacita, en el cual nos vamos a referir fundamentalmente al uso adecuado del lenguaje y a las distintas formas de comunicación oral. El uso adecuado del lenguaje es bueno entenderlo en el plano de la temática que nos convoca, que es el ámbito organizacional. Los objetivos de la organización, el plan organizacional y la integración de los colaboradores son los tres pilares de funcionamiento que se alcanzan con el lenguaje. Utilizar el lenguaje para lograr los objetivos previamente trazados, tanto a nivel organizacional como personal, es un buen método para lograr la productividad. El cumplimiento de los objetivos organizacionales se logra mediante tres grandes pilares que conducen al adecuado funcionamiento organizacional. La orientación al objetivo a través del lenguaje positivo. Las organizaciones van a lograr sus objetivos comunicando a los colaboradores en positivo lo que sí debe hacer, contrario a la forma habitual que tienen las organizaciones. En vez de señalar, por ejemplo, no llegar tarde, se debe decir, se debe llegar en el horario establecido por la empresa. Es decir, nosotros debemos utilizar las herramientas del lenguaje para expresarle a los miembros de la organización o a nuestros colaboradores cuando estamos en una posición de liderazgo la forma específica en la que esperamos que ellos se comporten, la forma específica en la cual esperamos que ellos desarrollen una tarea o una conducta, en vez de señalar o poner el énfasis en lo que no deben hacer. Siempre debemos procurar establecer una comunicación o entregar instrucciones en función de un lenguaje positivo. El cumplimiento del plan organizacional y la cobertura de funciones mediante el lenguaje responsable. En primer lugar, lenguaje positivo. En segundo lugar, el lenguaje responsable. ¿A qué nos referimos? Al uso del lenguaje descrito en acciones concretas con nombre y apellido. Por ejemplo, en lugar de decir hay que conseguir determinado informe, el informe X, ponemos acá, decimos, Juan Pérez, tú que eres el responsable de los archivos, debes hacer llegar el informe X. Y podemos complementar esa información diciéndole a qué hora y qué día debe hacer llegar ese archivo, ¿cierto? Como fecha o como horario límite. En lugar de que el jefe o líder señale, por ejemplo, mi equipo no está logrando las metas de trabajo, es decir, colocando la responsabilidad en un ámbito externo a la propia función o a la propia condición de estar integrado a una dinámica de funcionamiento, el líder debe señalar siempre la descripción de lo que está sucediendo en términos de yo, aquí hablábamos del no logro de objetivos de trabajo, yo no estoy logrando que mi equipo logre sus objetivos. Es decir, se atribuye una responsabilidad en términos personales con respecto a la conducción del equipo para que a su vez esto permita entender por qué el equipo no está consiguiendo los objetivos planteados. De esta forma se mantiene una relación integradora, se mantiene una relación positivista. El equipo no siente que se coloca en él toda la responsabilidad y siente al líder o siente al jefe como partícipe del proceso en el cual todos se encuentran empeñados. La integración y el empoderamiento. Para esto debemos hacer uso de un lenguaje integrador y vamos a reforzar los puntos previos. Teníamos que hacer uso de un lenguaje positivo, teníamos que hacer uso de un lenguaje responsable, de asunción de la propia responsabilidad, del cómo yo estoy comprometido en el desarrollo de un proceso, y luego tenemos que hacerlo en función de un lenguaje integrador, un lenguaje que conlleva la consideración o el tomar en cuenta a todos los miembros del equipo. Y eso también en alguna medida tiene que ver con el ámbito personal. Entonces, son terminologías del tipo soy capaz, yo puedo, logramos, integrando al equipo, podemos, somos capaces, mi equipo de trabajo y yo estamos dispuestos a dar lo mejor, tengo un excelente tipo de trabajo, nuestra empresa es una excelente organización, estamos encontrando las mejores oportunidades en el escenario actual de la economía. Todas estas expresiones que integran a todos los miembros del equipo son expresiones ejemplo de un clima laboral adecuado y de equipos integrados para la productividad. La productividad va a estar fundamentalmente relacionada con el uso de un lenguaje integrador. Va a ser el elemento del lenguaje que va a facilitar de mejor forma la obtención de los logros definidos por la empresa o la obtención de las metas organizacionales. El lenguaje y el éxito organizacional. En la realidad organizacional
Se ha detectado que el éxito de la organización se produce cuando las personas emiten juicios positivos sobre sí mismos, sobre su equipo y su organización. Los climas laborales productivos están caracterizados por declaraciones positivas sobre la organización y el entorno humano que rodea a cada trabajador. ¿Quiénes emiten estas declaraciones positivas? Los miembros del equipo de trabajo, los miembros que constituyen la organización de la cual estamos intentando describir el clima organizacional. Son los propios miembros de la organización los que, cuando son capaces de expresarse acerca de su organización en términos de un lenguaje positivo, responsable e integrador, van a favorecer el éxito organizacional. Y por lo tanto, la utilización apropiada del lenguaje va a ser uno de los elementos centrales en la obtención de los objetivos planteados, y no solamente las tareas que hay que acometer o los distintos pasos técnicos o los distintos pasos prácticos que hay que acometer para el logro de determinada tarea o de determinada meta. Esto se aplica a todas las organizaciones. La interacción humana utiliza el lenguaje como sistema de intercambio de mensajes y coordinación de acciones. El éxito de la organización está basado en la capacidad productiva individual o competencia laboral y en la capacidad de interactuar positivamente en pos de un objetivo común. Es decir, no importan solamente mis propias capacidades, no importa solamente lo que yo soy capaz de hacer, sino el cómo estas capacidades se integran en el contexto de la organización para trabajar en pos de un objetivo común, que es la meta organizacional. Es en este segundo aspecto donde una empresa puede hacer la diferencia y lograr el éxito, en la coordinación de individuos competentes. Porque nosotros tenemos que entender que una organización, ¿cierto? Vamos a suponer que está constituida por los mejores miembros posibles, que la adecuada constitución de los equipos de trabajo nos entrega un potencial de éxito alto, ¿cierto? Pero la coordinación de los miembros de este equipo de trabajo va a ser lo que va a lograr que ese éxito efectivamente se produzca. Si nosotros damos pie al surgimiento de conflictos, si no solucionamos estos conflictos, si nosotros no avanzamos en el incremento de la productividad en función de lograr conseguir que los trabajadores se sientan satisfechos y se sientan agradados en el contexto de la realización de sus actividades laborales, nosotros difícilmente vamos a tener una organización exitosa. Es en este segundo aspecto, entonces, donde una empresa puede hacer la diferencia y lograr el éxito, en la coordinación de individuos competentes. La competencia de estos individuos la presuponemos de antemano. El cómo los coordinamos va a ser responsabilidad fundamental del ejercicio del rol del líder. La coordinación para el éxito va a estar asegurada cuando la organización utilice estos tres lenguajes que ya describimos: positivo, responsable e integrado. Vamos a dejar este primer video hasta acá. Les voy a pedir que repasen las diapositivas que lo constituyen y luego vamos a continuar con la segunda parte de este módulo acerca de la comunicación, tomando como punto de partida el concepto de diálogo.